Tendremos la participación del doctor Alejandro Rodríguez Ángeles, quien también nos dará una conferencia magistral. Él hablará de la retroalimentación áptica en sistemas robóticos teleoperados. El doctor Alejandro se graduó en 1996 como ingeniero en comunicaciones y electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado de maestro en ciencias en ingeniería eléctrica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en 1997. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, Holanda, donde obtuvo el grado de doctor en ciencias en ingeniería mecánica en 2002. De 2003 a 2005 realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Mexicano del Petróleo en el grupo de matemáticas aplicadas y computación, donde trabajó en diversos proyectos relacionados con la industria petrolera nacional. El doctor Rodríguez es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde enero del 2014. Las áreas de interés del doctor Alejandro son robótica, sincronización de sistemas electromecánicos, cadenas de suministros, control de procesos, entre otras. Doctor, bienvenido a este congreso. Muchas gracias por su asistencia. Puede comenzar. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer al doctor Raúl Dalí Morales por la invitación, igualmente los organizadores de este congreso, que va en su cuarta versión. Realmente es un gusto poder participar y colaborar con esas tareas de difusión, sobre todo, bueno, de lo que hacemos en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Y bueno, sobre todo también la parte de que pues nuestros egresados ahorita ya participan como docentes, ¿no?, en estas instituciones, como es el caso del doctor Raúl Dalí, quien estudió con nosotros, entonces es siempre un gusto. Entonces, bueno, como comentaba el doctor Dalí, yo soy profesor investigador en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, en la unidad Zacatenco, en particular en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, en la sección de Mecatrónica. Aquí pueden ver también mi cuenta de correo electrónico. Igualmente, al final va a aparecer en una de las transparencias, ¿sí? Por si gustan contactarme o ahondar en alguno de los puntos que voy a presentar. Bueno, el título de la plática es Retroalimentación áptica en sistemas robóticos teleoperados. La imagen que muestro aquí, que ha sido muy relacionada a veces, aparece en lugar de la mano, digamos, digitalizada. Es común que aparezca un robot. En este caso quise ponerla muy a propósito, de hecho corresponde a un artículo que tiene poquito que se publicó en un diario, en la idea de que hay una nueva tendencia en cuanto a cosas de la áptica, que es que los robots sean capaces de sentir, de tener sensaciones táctiles, para no solamente poderlas sensar, sino también reflejarlas hacia un humano o un operador. De ahí que por eso quise mostrar aquí que de alguna manera ya se está ahora tendiendo a que la mano que correspondería a un robot, ¿sí?, pues tenga una red de sensores que permita al robot sentir las sensaciones táctiles que nosotros como humanos estamos acostumbrados. Si una superficie es rugosa, es lisa, es suave, se deforma, etcétera. Entonces esa es la intención de aquí. En particular, bueno, voy a hablar algo de sistemas robóticos teleoperados. Esta es una breve línea de qué es lo que vamos a ver en la plática. Voy primero nada a hablar de qué nos referimos con sistemas teleoperados. Vamos a ver que el ingrediente, uno de los ingredientes principales en este tipo de sistemas, pues es lo que podemos llamar interfaces hombre-máquina. Es decir, la herramienta que va a permitir al operador o al humano, ¿sí?, comunicarse con la máquina, ¿sí?, para de esa manera pues hacer que la máquina se comporte o haga cierta tarea de interés, ¿sí? Bueno, una vez que introduzca los conceptos básicos de interfaces hombre-máquina, pues voy en particular a hablar de aplicaciones de interfaces hombre-máquina con robots. Tanto robots industriales, propiamente de una marca, en este caso ABB, que tenemos en el laboratorio, como también con algunos robots caseros que nosotros hemos hecho en nuestro laboratorio para prototipos de nuestras tesis de maestría y de doctorado. Bueno, cuando hablamos de interfaces hombre-máquina, podemos tener interfaces que les llamamos de comunicación unilateral, es decir, solamente envían información en una dirección, típicamente del operador hacia la máquina, ¿sí? Pero vamos a particularizar lo que son las interfaces ápticas, que son interfaces que tienen un doble canal de comunicación o tipo bilateral, de tal manera que ciertas variables o ciertos fenómenos de interés que ocurren en el lado de la máquina
¿sí? O puede ser inclusive un ambiente de realidad virtual, se reflejen hacia el operador, ¿sí? De ahí que por eso necesitamos un canal de comunicación bilateral. Y bueno, voy a cerrar con algunas conclusiones muy generales. Bueno, en un sistema teleoperado, ¿qué es típicamente lo que tenemos? De hecho, esta imagen es una imagen muy viejita, es de un libro de donde empezaron los primeros conceptos de teleoperación, pero básicamente los elementos no han cambiado hasta hoy en día. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues vamos a tener un operador, ¿sí? El cual precisamente va a interactuar con una interfaz, ¿sí? En la interfaz lo que se incluye, pues es el canal de comunicación que envía información de un sistema local, puede ser una computadora hoy en día con todos los tipos de unidades de procesamiento de información, puede ser un Arduino, una Raspberry, lo que ustedes gusten. La idea es un sistema local con el cual interactúa directamente el operador y a través de un canal de comunicación se envía y se recibe información a un lugar remoto, el cual directamente está conectado con el mecanismo o inclusive en un ambiente, les mencionaba, de realidad virtual, el cual va a hacer alguna tarea de interés, ¿sí? Entonces tenemos el operador, el dispositivo teleoperado, la interfaz, y dentro de la interfaz pues podemos considerar tanto los esquemas de control que nos van a ayudar a que se realice la tarea deseada, como los canales de comunicación, y obviamente tenemos una cantidad enorme de sensores en todos estos lados. ¿Y cómo vamos a censar la intención de la tarea que quiere poner el humano? ¿Cómo vamos a censar que nuestro sistema remoto está haciendo la tarea de manera adecuada, la retroalimentación, etcétera? Entonces tenemos bastantes sensores involucrados. Estas ideas de sistemas teleoperados no son nuevas. De hecho, en el siglo pasado, el primer esquema se tiene desde 1945 en Philips. Y la idea es que un profesor, de apellido Gors, diseñó dos sistemas que, si vemos aquí las fotografías, pues son sistemas muy básicos, parecían como péndulos simples, ¿sí? En realidad pues, eran brazos robóticos muy simples. Y la idea es que en principio los sistemas eran idénticos. Entonces la idea es que él operaba uno de estos brazos, vamos a llamarle en este momento el sistema maestro o el sistema local, ¿sí? Y a partir ahora sí ya de señales eléctricas se mandaba la señal de posición deseada a la unidad remota y esta pues realizaba los mismos movimientos, es decir, espejeaba exactamente los movimientos o reproducía exactamente los movimientos que se hacían en la unidad local. Entonces ya se tenía un sistema teleoperado, ¿sí? Y ahí pues ya se tenían los ingredientes básicos que les acabo de comunicar, o de mencionar, ¿no? El canal de comunicación, la interfaz, que en este caso es un brazo idéntico al sistema que se opera de manera teleremota. Cuando los sistemas son idénticos, pues se piensa que la teleoperación o la sincronización pues es mucho más fácil de realizar que en sistemas que no son iguales. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de retroalimentación, o en este caso del canal de comunicación, en un sistema teleoperado les comentaba que podemos tener el caso unilateral, como es el caso de este esquema. La posición del brazo se medía y se enviaba a la unidad remota, y ese era el canal de comunicación. Entonces era completamente unilateral. En los esquemas que hoy en día se manejan, se pretende o se tiene que el canal de comunicación es bidireccional. Entonces ahora se censa la información de la unidad remota y se refleja hacia la unidad local para que el operador tenga esa retroalimentación y pueda saber qué está pasando del otro lado. Cuando ya tenemos un canal de comunicación bilateral, entonces podemos decidir qué es lo que vamos a mandar en una en otra dirección. Por ejemplo, este esquema muy sencillo que les muestro en la foto, pues era medir posición y enviar esa posición como variables deseadas al otro robot. ¿Qué se podría regresar de este robot? Pues igualmente se podría medir la posición para regresarla y de alguna manera reflejarla al operador y que supiera si se está haciendo o no de manera adecuada lo que queremos en el lado remoto. Típicamente una de las retroalimentaciones más básicas que tenemos es la visual. Pero si en ese tiempo no se tenían las cámaras como hoy en día o el acceso a información visual, pues precisamente la idea de retroalimentar señales eléctricas y recrearlas. En un sistema robótico, en particular de teleoperación, podemos tener estas cuatro combinaciones. ¿Qué quiere decir? Podemos enviar posición de la unidad local a la unidad remota y que la unidad remota regrese posición hacia la unidad local. Si, por ejemplo, en el lado remoto
nuestro robot va a estar interactuando con un objeto, un ambiente, etcétera. Es decir, va a estar haciendo una tarea donde se ejerza fuerza. Entonces puede ser más interesante que la unidad local envíe posición deseada y la unidad remota responda con una retroalimentación de fuerza para saber si esa parte de la tarea de fuerza se está realizando de manera adecuada. Otro esquema es que la unidad local envíe fuerza y la unidad remota regrese o retroalimente posición. Y el otro esquema que se envíe y se reciba fuerza en cada uno de los esquemas. ¿De qué va a depender? Pues obviamente de la aplicación muy particular que se desea hacer. Ahora, en un sistema teleoperado hay algunos objetivos generales que son los que se tratan de cumplir. Primero que nada, pues queremos que el lazo cerrado de los dos sistemas, remoto y local, sea estable. ¿Cuáles son los problemas que nos complican la estabilidad? Retardos que hay en el canal de comunicación. Si los retardos son muy grandes, ¿sí?, comparados con la respuesta del sistema, entonces puede darse el caso de que se inestabilice, ¿sí? Entonces, primero que nada, pues hay que cuidar la parte de la estabilidad en el sistema completo. Ya cuando una vez se tiene garantizada la estabilidad, entonces se piden algunos criterios de desempeño. Uno de ellos es la telepresencia. Pues, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que el humano sienta, ¿sí?, o que el objeto que está siendo manipulado o con el que se está trabajando en el ambiente remoto, ¿sí?, el humano pueda sentir como que lo está haciendo él directamente. Cuando eso se logra, se dice que el sistema es transparente. Es decir, el humano siente como si él estuviera manipulando directamente el objeto o interactuando con el ambiente en el que se tiene a el sistema esclavo o el robot esclavo. Sí, en sí el robot remoto. Pero les mencionaba muchas veces, y hoy más hoy en día, puede ser que el sistema remoto o el sistema que queremos controlar como un sistema esclavo, pues no sea un sistema real, sino puede ser la situación de que sea un robot virtual o un ambiente virtual en el cual queremos interactuar, como un videojuego, ¿sí?, etcétera. Entonces, en ese caso, podemos tener que en lugar de tener un ambiente remoto real, pues podemos estar interactuando con un ambiente de realidad virtual y a través de modelos generar las señales que queremos retroalimentar o que queremos que el operador sienta, ¿sí? Bueno, ya he estado hablando mucho de la parte de interfaces, hombre-máquina, pero pues ¿a qué nos referimos propiamente con una interfaz hombre-máquina? Esto lo menciono porque muchas veces, bueno, dependiendo de la disciplina que nosotros vengamos, por ejemplo, por interfaz entendemos los menús desplegables en un paquete de software, ¿sí? Entonces me ha tocado platicar con ingenieros en computación que dicen, no, es que estoy haciendo la interfaz. Y por la interfaz precisamente se refieren a estos menús, ¿no? En particular, en una interfaz hombre-máquina, pues la idea es que no solamente tenemos software, sino generalmente vamos a tener software y hardware. Y la idea es que es toda la parte de instrumentación que permiten al usuario llevar a cabo una tarea en un sistema interactivo. Típicamente, pues va a constar de sensores, de actuadores para poder reflejar algunas variables de interés, como puede ser fuerza, posición, etcétera. Vamos a ver que dependiendo del tipo de interfaz y de comunicación, puede ser que solamente tengamos elementos de medición o sensores y no necesariamente actuadores, ¿sí? Los actuadores sobre todo van a estar presentes cuando queremos un canal de comunicación bidireccional y que queremos reflejarle ciertas cosas al usuario, al operador. De ahí que precisamente el flujo de información, pues como ya les mencionaba, puede ser unidireccional o bidireccional. Ejemplos de interfaces hombre-máquina, pues simplemente para ser un poquito arcaicos, pues tenemos las que empezamos con las computadoras, ¿no? El mouse, el teclado, ¿sí? Esto sobre todo era para pues enviarle información hacia la computadora que sea nuestro sistema. Entonces se dan cuenta, pues estas, de alguna manera, cuando ya el usuario interactúa con ellas, pues son de tipo unidireccional, ¿sí? Mientras que la retroalimentación que típicamente teníamos, pues era todo lo que ocurría en la pantalla, ¿sí? Entonces ahí era donde se cerraba el lazo entre el sistema, las interfaces y el operador. ¿Qué es lo que ha pasado con todos estos avances en la tecnología? Pues la idea es que cada vez lo que queremos hacer es tener sistemas más compactos, pero que involucran fusión de componentes y diferentes tecnologías. Por ejemplo, ya hoy en día lo que es común es que tengamos, inclusive en una computadora de escritorio, puede ser una computadora que aunque cuente con el teclado y el mouse, nos gusta que tenga una pantalla
que sea táctil, y entonces podemos interactuar con ella, o en el caso de la laptop o la tablet, etcétera. Entonces, lo que vemos en las interfaces hombre-máquina es que cada vez tienen más fusión de componentes y también de tecnologías, ¿sí? Es la evolución natural. Pero tampoco perdamos de vista que hoy en día seguimos utilizando muchas interfaces que son realmente básicas. Por ejemplo, las botoneras que usamos en la industria para controlar una grúa, o el teclado, o la botonera que usamos para interactuar en una máquina CNC, un torno, etcétera, todos esos se pueden considerar como interfaces. Y como les mencionaba, por ejemplo, aquí en esta foto es muy evidente que la interfaz es de tipo unidireccional, en la idea de que uno puede controlar la posición de la grúa, pero la retroalimentación que tiene el operador es simplemente visual, ¿sí? La interfaz no le está regresando ninguna información, tal vez salvo alguna vibración en el caso de que se haya parado el sistema, ¿sí? Por alguna emergencia. Pero digo, típicamente es unidireccional. Ok. Ahora, ¿y qué disciplinas tenemos involucradas hoy en día en el diseño de interfaces hombres-máquina? Hace muchos años, pues era común diferenciar las tecnologías o la disciplina que estaba involucrada en cada sistema. Por ejemplo, si hablamos de un auto, pues pensamos inmediatamente en la parte mecánica. Si hablamos de una computadora, pues hablamos de la parte electrónica, etcétera. Pero precisamente la fusión que se está dando y la alta fusión e integración que se está dando hoy en día hace que en realidad haya muchas disciplinas involucradas en los dispositivos o sistemas que hoy en día usamos. Entonces, pues hoy lo que vemos en las interfaces hombre-máquina es que pues están involucradas tecnologías de la información, diseño ergonómico, o sea, queremos que sea una interfaz cómoda, que no sea pesada, que además tenga alta durabilidad de batería, etcétera, ¿no? Y han surgido inclusive nuevas disciplinas o nuevas metodologías que tienen que ver, por ejemplo, la investigación cognitiva. O sea, a partir del conocimiento del humano, cómo se va a interactuar con esas interfaces. Hoy en día no es raro que si nosotros tenemos un celular, de repente tal vez el niño de la casa va a ser mucho más fácil que él pueda interactuar con ese celular que la abuelita, ¿no? O el abuelito, que simplemente no están familiarizados o no es de su conocimiento natural ese tipo de interfaces. Entonces, un desarrollo de una interfaz también que aproveche ese tipo de conocimiento innato que ya se tiene, pues es bastante ventajoso. Psicología, digo, hoy en día también siempre hay que estar cuidando varios aspectos, ¿no? A la hora que se hace un diseño de una interfaz, cómo se va a interactuar con una persona, qué tanto puedes afectar inclusive a una persona cuando tienes una interacción a través de un dispositivo, neurociencias, inteligencia artificial, etcétera. Hoy en día realmente tenemos muchas cosas involucradas en una interfaz. Ahora, ya hablando en propio de un sistema teleoperado, ¿cuál es la idea? Bueno, tenemos nuestro operador. Vamos a considerar primero simplemente un canal de comunicación unilateral. Entonces va a interactuar con una interfaz, ¿sí? Y esta interfaz va a interactuar, puede ser con un robot real, que puede ser un prototipo de laboratorio, un robot de una empresa, es decir, industrial, o puede ser un ambiente de realidad virtual. ¿Cuál es la idea? Normalmente cuando se diseña toda esta parte de control de cómo interactúa la interfaz con el robot, ya hay muchas cosas de la disciplina de la robótica que están involucradas y que para el operador son transparentes, porque el operador simplemente es alguien que tal vez no tiene un conocimiento técnico, ¿sí? Pero que sí quiere interactuar con el sistema. Y la interfaz es lo que le va a facilitar esa interacción. Entonces, en la interfaz es donde ya el diseñador y el ingeniero, etcétera, pues tiene que resolver problemas clásicos de la robótica, como es por resolver el problema de cinemática directa inversa, es decir, a partir de las interacciones de movimiento del operador, transformarlas en variables deseadas para la parte del robot, ya sea en un ambiente real o virtual. Si, por ejemplo, va a haber aplicaciones de fuerza o solamente de posición, etcétera. Y en el lado del robot, aunque sea un ambiente de realidad virtual, es necesario tener un control del sistema. Típicamente este control también es del tipo retroalimentado para tener un buen desempeño, etcétera. Entonces, cuando tenemos ya una interfaz de alto nivel, todo esto se vuelve transparente para el operador. Y esa es la intención, ¿sí? Si nosotros igual vemos las primeras interfaces que se usaban para el control de robots, ¿sí? Eran del tipo una botonera. Una botonera donde teníamos flechitas para moverlo hacia la izquierda, a la derecha, etcétera, y tal vez un display muy sencillo
¿sí? Inclusive esos de 8 dígitos, perdón, barritas de los LEDs, y donde podíamos ver, por ejemplo, cuál era el valor angular en uno de los ejes de los motores o de la articulación directamente, ¿sí? Y entonces lo que hacíamos era a través de las flechitas mover el efector final a un punto deseado y lo guardábamos en una memoria. Y así hacíamos una colección de puntos deseados y después le poníamos en una opción, muévete del punto 1 de la memoria al punto 10 y el robot ya internamente precisamente resolvía a través de un polinomio de interpolación cómo ir entre esos dos puntos deseados. Y esas eran las interfaces básicas que teníamos, ¿no? Diferentes botoneras. Hoy en día estas botoneras aún siguen siendo utilizadas, son muy comunes, pero pues ya son mucho más sofisticadas, ¿no? Inclusive ya podemos hacer programas a través de la botonera o lo que se le llama el Teach Pendant, ¿sí? E interactuar con el robot. Pero nuevamente, si vemos este tipo de botoneras, pues sí, programamos nosotros el movimiento deseado, se envía hacia la unidad de control y de potencia del robot, y lo que vamos a ver es visualmente cómo se mueve el brazo manipulador y tal vez en el display de nuestro Teach Pendant o nuestra botonera, pues vamos a ver los valores que están tomando las articulaciones o bien la posición y orientación del efector final. Pero esa es la interacción que tenemos, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, básicamente es unilateral. Ese tipo de interfaces, pues obviamente han funcionado por mucho tiempo, son relativamente económicas y para aplicaciones industriales funcionan bien. Pero hoy en día tenemos interacción con sistemas más allá de un ambiente industrial y que pues requieren otro tipo de interacción más sofisticada. De ahí que podemos hablar de interfaces sobre máquinas avanzadas. Por ejemplo, hoy en día una de las interfaces o sistemas hombre-máquina de interés, tanto en la parte militar como en algunas aplicaciones de desarrollo, son lo que llamamos los exoesqueletos. Este es un video de, por ejemplo, un exoesqueleto. Obviamente, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, pues el exoesqueleto tiene sensores con los cuales se determina el ángulo que ha movido el humano en la articulación, ¿sí? Y pues la idea es que el exoesqueleto además ayuda a través de sus actuadores a amplificar tareas de fuerza, por ejemplo, o de destreza, ¿sí? Entonces, hoy en día el desarrollo, por ejemplo, de exoesqueletos, que al final de cuentas es una interfaz, ¿sí? Es algo que se está buscando mucho en la industria. Y obviamente es hacerla pues más cómoda para el usuario, más ligera, que pueda tener movimientos más diestros, ¿sí? Que los movimientos se realicen de manera rápida o se emulen de manera rápida, ¿sí? Y por ejemplo, en muchos de estos mecanismos, bueno, por ejemplo, cuando se tiene este tipo de movimiento que vemos aquí, pues la idea es que tienes que determinar cuál es el ángulo que se está generando, pues para poder hacer un control, ¿sí? De posición, de fuerza, como puntero. Y pues, por ejemplo, en aplicaciones de este tipo puedes utilizar desde encoders, potenciómetros, por ejemplo, cuando nos piden hacer un prototipo de laboratorio, pues puedes usar potenciómetros, encoders si ya tienes un poco más de recursos, diferentes mecanismos de medición. Pero, por ejemplo, los exoesqueletos, como los vemos hoy en día, todavía llegan a ser bastante grandes, estorbosos, un poco pesados, y se han empezado a utilizar otro tipo de tecnologías que vienen de otras ramas, por ejemplo, el caso de los giróscopos. La idea, si uno lo que quiere es determinar el ángulo o la orientación que se forma entre dos sistemas, por ejemplo, eslabones, este tipo de mecanismos o de dispositivos nos pueden ayudar. ¿Cuál es la idea? En particular, este que vemos aquí, es de la marca Xsense, e incorpora 3 giróscopos, 3 acelerómetros, 3 magnetómetros y un termómetro para compensación de temperatura. Y la idea es que pegado al sistema se tiene un marco de referencia asignado X, Y, Z. Entonces, cuando esta cajita rota o se desplaza, ¿sí? Los elementos que lo componen nos van a permitir determinar la orientación de este marco de referencia pegado o asignado en la cajita con respecto al marco, ¿sí?, magnético terrestre. Y entonces podemos saber su orientación. Hay una versión de este dispositivo que inclusive tiene un GPS para determinar también la posición de acuerdo a un sistema global de posicionamiento. Les mencionaba que estas tecnologías luego se han venido adoptando de otras
aplicaciones. Por ejemplo, estas aplicaciones se empezaron a usar para estudios de biomecánica, inclusive, por ejemplo, para caracterizar la forma de caminar de un humano, se ponen los marcadores, ¿sí? Y con un sistema de cámaras. En lugar de utilizar marcadores y cámaras, que eso limita el espacio de trabajo, lo que se han diseñado son trajes en los cuales, en diferentes puntos de interés de las articulaciones, por ejemplo, brazos, antebrazos, etcétera, van estas cajitas y entonces permiten hacer ese diagrama que vemos muy básico de barritas de un tipo esqueleto y después pues simplemente se le pone la envolvente que uno quiere. Entonces se utilizan en animación, caracterización, por ejemplo, de movimiento de humano para los deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Caracterizar sus movimientos, aceleración del brazo, por ejemplo, en un golfista, un tenista, etcétera. Les mencionaba cosas de animación. Y entonces la idea es, ok, pues si tú puedes a final de cuentas ya medir algo de interés, como es la posición entre dos elementos, brazo, antebrazo, pierna, torso, etcétera, una vez que tú ya tienes la capacidad de medir algo, pues la idea es que lo puedes reproducir en otro lado. Puede ser en un ambiente de realidad virtual o puede ser en un sistema real, ¿sí? Entonces nosotros con esa idea, pues pudimos comprar unas de estas cajitas y se las pusimos a un brazo, ¿sí? Y entonces la idea es que ya podíamos determinar el ángulo del brazo, del antebrazo, y la idea fue comunicárselo a un ambiente primero de realidad virtual para hacer una validación del movimiento y empezar a ver qué tipo de problemas había. Si se dan cuenta, es evidente que sí se reproduce movimiento, pero hay un retardo bastante significativo en el sistema, ¿sí? Eso es todavía por pues, la velocidad de sensado de estos sensores, ¿sí? La velocidad de muestreo. Hoy en día ya hay algunos un poquito más sofisticados y se trató de hacer una aplicación. En esta aplicación tenemos un robot, se le llama tipo delta, es decir, tiene 3 grados de libertad arriba, forma una especie de delta, que se le llama, y la característica es que esta plataforma que tenemos aquí abajo, ¿sí? Siempre es horizontal. Entonces la idea es que, pues con los movimientos del brazo, se trató de mover el efector final y hacer este juego que trata de, pues, de moverlos o de insertar en este caso los anillitos o los discos en las diferentes, ¿sí? Entonces vimos que sí era posible, pero nuevamente hay que lidiar con una etapa de entrenamiento del operador para saber qué tan rápido se puede mover, es decir, qué tan rápido sus movimientos pueden ser reproducidos por el sistema. Hay aspectos de precisión, ¿sí? Que tienes que considerar. Les mencionaba, mucho de eso tiene que ver con una etapa de entrenamiento, pero son aplicaciones que se pueden hacer de manera relativamente fácil. Les mencionaba otra manera que se utiliza o que se hace esto es utilizar marcadores que se colocan en diferentes puntos de interés, ¿sí? Y entonces con un sistema de cámaras se determinan esas posiciones y se hace una conexión a partir precisamente de barras o de líneas y así es como se puede caracterizar el movimiento y pues trasladarlo a partir de relaciones cinemáticas hacia el brazo. Pero también hoy en día una de las tendencias es utilizar interfaces basadas en señales cerebrales. Es muy común, por ejemplo, tenemos esta diadema que está aquí, o hay cascos, etcétera, o mallas que se ponen, ¿sí? Y que cada vez han ido bajando más de costo. Por ejemplo, esta es de la empresa Emotiv, hace poco, tiene 16 sensores, cuesta alrededor de $300, ¿sí? Y entonces permite caracterizar señales cerebrales, y entonces la idea es que estas señales tú las puedes relacionar con movimiento arriba, abajo, izquierda, derecha, rota, etcétera, ¿no? Una vez que se puedan caracterizar y que se vea que se pueden reproducir de manera global. Y luego, y estas tecnologías en realidad han ido bajando tanto. Por ejemplo, este es un juego que ya tiene varios años que se ha ido vendiendo, en el cual realmente era el juego de controlar una pelotita y que pasara por diferentes puntos en un laberinto. Entonces, también esta se puede comprar como un juguete y simplemente le desarmas la parte del juego, tomas las señales que te da el casco y entonces ya puedes controlar otro tipo de cosas. Entonces, aplicaciones para este tipo de interfaces empieza a haber bastantes. Pero nuevamente, si vemos aquí la retroalimentación que tiene el operador, o en este caso el jugador,
es visual. Entonces, la comunicación es unilateral, es decir, medimos las señales cerebrales, las enviamos y visualmente estamos viendo si se está llevando a cabo o no la tarea. Entonces, comunicación unilateral, ¿sí? Otras interfaces están tomando ventaja de las señales bioeléctricas, por ejemplo, en el caso del control de prótesis, la idea es colocar sensores en las terminales nerviosas o en contacto con terminales nerviosas de donde se ha amputado, donde queda el muñón después de una amputación o pérdida de un miembro, y a partir de esas señales calibrarlas para mover los brazos. Les mencionaba, este tipo de interfaces está bien, se está haciendo mucho desarrollo. Típicamente hay una etapa de calibración donde pues tienes que ver dónde se van a colocar, calibrar las señales para la intensidad eléctrica que se puede medir, ¿sí? Y vienen también aspectos como que pues son un poco sensibles a, por ejemplo, la humedad que se desarrolla en el punto de contacto. Entonces normalmente tienes que aplicar gel en los sensores y cada cierto tiempo tienes que estarlo aplicando para que se dé una buena comunicación eléctrica, ¿sí? Porque pues la piel se reseca, etcétera. Pero no obstante, obviamente hay mucho de eso, pero nuevamente son del tipo unidireccional. Entonces, por ejemplo, un cirujano, una de las principales características que le ayuda a hacer una buena operación es sentir el órgano que va a operar. Por ejemplo, si te van a extirpar parte del hígado, porque es lo que ha determinado el estudio, y dicen, pues, ¿sabes qué? Tenemos que extirparte la mitad del hígado, el 30%, qué sé yo. Y de repente cuando el cirujano entra y empieza a sentir que el órgano debería estar suave y lo ve hinchado, lo ve fuerte, duro, pues va a decir, a lo mejor tengo que extirpar más, o viceversa, ¿no? Puede ser que el estudio indicaba un porcentaje más alto que el que por la experiencia del cirujano lo necesita. De ahí que entonces se da lo que se conoce como retroalimentación áptica. ¿Cómo recrearle otra vez esa capacidad de sentir al operador lo que pasa en el lado remoto? Entonces, por áptico lo que tiene o lo que quiere decir es que hay sensaciones táctiles, ¿sí? Y por sensaciones táctiles, ahí viene un detalle que normalmente estamos acostumbrados a pensar que una sensación táctil tiene que ver con cosas de fuerza. Por ejemplo, ejercer presión sobre algo o tener un desplazamiento sobre algo, por ejemplo, sobre una mesa, ¿no? Podemos presionar, podemos desplazarnos sobre el mousepad de nuestra tablet, etcétera. Pero la parte táctil no solamente está limitada a la parte de fuerza o lo que se llama kinestésico, sino también a la parte de vibraciones, la parte cutánea. Y cuando hablamos de la parte de vibraciones, entonces, cuando es fuerza, las variables que normalmente controlamos son presión y desplazamiento. Y cuando hablamos de vibraciones, la parte que podemos regular es la amplitud y la frecuencia, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las interfaces que aplicamos ya o que utilizamos hoy en día casi todo el mundo que tiene que ver con vibraciones es nuestros celulares. Por ejemplo, ahorita estamos de manera remota, pero si estuviéramos en una sala presencial, muy probablemente al inicio de la conferencia se les hubiera dicho, por favor, pongan sus celulares en modo vibración. ¿Sí? Entonces, ese ya es una interfaz, por ejemplo, que tenemos. De hecho, vemos una aplicación, se utilizó el celular aprovechando la parte que ya genera vibraciones y precisamente puedes controlar o la amplitud de la vibración o la frecuencia de la vibración, ¿sí? Obviamente ya a un nivel de programación básico del celular y recrear esta parte de sensación táctil. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Pues voy a tener un sistema remoto, ¿sí? Esclavo, ambiente virtual, lo que sea. Mi canal de comunicación ahora va a ser en las dos direcciones, de tal manera que yo pueda enviar, por ejemplo, posición y fuerza del sistema local al sistema remoto, y mi sistema remoto también me va a regresar, puede ser posición o fuerza. ¿Se recuerdan las 4 combinaciones posibles que teníamos al principio? O inclusive pueden ser todos los 4 canales que se aprovechen. Internamente, cada sistema va a tener una unidad de control propia, tanto la unidad remota como la unidad local. Si lo que queremos hacer es precisamente retroalimentarle escalado o de alguna manera manipulada la información del sistema remoto al sistema local. Por ejemplo, algunas de las aplicaciones básicas de este tipo de interfaces, ¿sí? Este es el ejemplo de tipo vibracional o de fuerza, ha sido sustituir la columna de dirección de los vehículos
de los motores, vehículos automotores, los carros, los camiones, los trailers. Si ustedes recuerdan, bueno, uno de los puntos de mayor riesgo en un accidente es la columna de la dirección. Se estampan de frente contra algo y es muy común que la columna de dirección termina dentro de la cabina y pues es la que daña más al conductor. ¿Sí? De ahí que algunas marcas nos dicen que, bueno, ya tienen ahora columnas de dirección que se pueden como seccionar en el caso de un accidente. Bueno, a través del volante nosotros mandamos la posición o la orientación que queremos de las llantas, ¿sí? Y tenemos sistemas asistidos, hidráulicos, electrohidráulicos, etcétera. O los de antes, que era realmente casi toda la carga directamente por un sistema de engranaje. Bueno, ¿cuál es la idea? Pues si nosotros lo que queremos es comunicar simplemente ángulo, pues en el lado del volante, tener un sistema de medición, por ejemplo, con un encoder, ¿sí? O un elemento de medición del ángulo, y a través de señales eléctricas, comunicárselos a un motor que sea el que haga ya el movimiento directamente en el juego del piñón o en el sistema de asistencia de conducción y directamente a las llantas. Entonces, esto ya también se ha venido probando por mucho tiempo. No solamente se ha visto la parte de hacer un control remoto, sino que inclusive también la parte de que si un vehículo autónomo puede colisionar con algo, haya una reflexión de fuerza hacia el usuario. Este es un ejemplo de un video en el cual con unas interfaces que se les llama tipo Phantom, ¿sí? Una persona interactúa con un robot que se mueve de manera remota y con esto controla la dirección que se va a mover hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o derecha para rotar. Pero si el robot sensa que puede chocar con algo, ¿sí? La idea es que la interfaz le va a aplicar fuerza de reacción al usuario para que sienta que no se puede mover en esa dirección, como si fuera un resorte, ¿sí? Por ejemplo, ahí no hay ningún obstáculo. Si de repente trata de mover ahora en esa dirección, pero hay un obstáculo, ya no va a poder empujar directamente. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una de las aplicaciones de este tipo de ideas. Les mencionaba también en el caso de vehículos, se ha probado, y una de las cosas interesantes es, bueno, pues yo le puedo medir la velocidad, la posición angular y la mando para acá. Pero en aplicaciones, sobre todo de autobuses que empezaron a hacer pruebas, ¿sí? Y uno también como usuario de un vehículo, se da cuenta es que a través del volante realmente nos ayuda mucho sentir, por ejemplo, qué tipo de pavimento estamos moviéndonos. Si es grava, por ejemplo, y vamos a girar, pues sentimos más reacción por la interacción de la grava con la llanta, ¿no? Si es un ambiente que está muy resbaladizo, pues también sentimos parte de ese esfuerzo, porque hay fuerzas que tienen que ver aquí de alineamiento, de fricción, etcétera, y que de alguna manera sí las sentimos a través de nuestra columna de dirección. Entonces, por ejemplo, en Holanda empezaron a hacer pruebas con autobuses y resultaba que en las curvas y sobre todo en el invierno era común que los choferes se salían de la ruta porque no sentían cuánto tenían que girar el volante por lo resbaladizo que estaba el suelo. Entonces, de ahí la idea es, bueno, pues si yo soy capaz de medir las fuerzas que están aquí, de alineación, de fricción, etcétera, pues regresarlas y ahora no solamente tener un elemento de medición del ángulo, sino también tener un motor aquí que sea capaz de oponer cierta resistencia a la hora que uno gira el volante. Y eso también se ha ido haciendo y son interfaces ápticas. Por ejemplo, en el caso de robots, nosotros hemos usado esquemas muy básicos de tipo PID. Este sería el control propio de la articulación del robot. Este es para hacer control de posición de un objeto deseado. Esta sería la variable de movimiento. Aplicaciones de fuerza, ¿sí? Este es un control que lo que da como variable deseada es un movimiento del efector final. Y entonces con ese esquema hemos hecho tareas de teleoperación muy básicas. Esta es una interfaz, ¿sí? Que se tiene, es una interfaz comercial. Tenemos el operador, va a mandar trayectorias de posición hacia el robot remoto y estas las van a regresar. Les digo que una vez que ya eres capaz de medir algo, la idea es que pones del otro lado a que te reproduzca o se mueva con ese movimiento, es lo que tú quieras y puedas, obviamente. Este robot aquí en el efector final, ¿sí? Tiene acoplado un sensor de fuerza de 6 grados, es decir, puede medir la fuerza en los ejes X, Y, Z y puede medir también el par que se genera en cada uno de los ejes. Es decir, cuando se trata de rotar, el par que lo va a generar. Entonces, la idea es que este robot
se mueva primero que nada emulando o copiando los movimientos del operador, y cuando interactúa con un objeto, la fuerza que se mide se regrese para que a través de esta interfaz, que es una interfaz áptica, le haga sentir al operador que está interactuando con el objeto. Primero que nada, bueno, pues probamos la parte de movimiento, que sí funcionara bien. Entonces, estos robots son industriales, son ABB, los tenemos ahí en el laboratorio. De hecho, Dalí, el doctor Dalí los conoce muy bien, Eric también, le ha tocado trabajar ahí con ellos, también es egresado nuestro. Entonces se dan cuenta, inclusive ya podemos controlar la posición y la orientación. Si esto lo vemos con el otro tipo de sistemas, como el del traje, otro tipo de interfaz, como esta es muy parecida en sí al sistema propiamente, se vuelve muy natural moverlo, ¿no? Y además visualmente podemos ver qué está pasando con el robot. Les mencionaba, si el robot ya, aquí no tengo el video, interactúa con el balón, ¿sí? Vamos a sentir ese contacto de fuerza en el brazo de la persona, ¿sí? A través de los motores de la interfaz. Por ejemplo, otro tipo de aplicaciones, ahora del caso de vibraciones, se han estado haciendo estudios para hacer más eficiente el consumo de combustible en los vehículos. Se dan cuenta, hoy en día casi todos los vehículos tienen algo que se le llama el modo económico. Dependiendo de las revoluciones a las que va el motor y de la velocidad, te marca ahí que estás en un modo económico, que quiere decir que pues estás al menos consumiendo de manera eficiente el combustible. Pero para eso pues tienes que irle poniendo atención al indicador que está ahí en la pantalla, ¿no? Entonces una idea ha sido pues en el pedal, ¿sí? Poner un sistema de vibración, ¿sí? Que, por ejemplo, si tú lo que quieres es mantenerte dentro de un modo económico, lo pongas en como un parámetro deseado en el carro. Y entonces, a la hora, dependiendo precisamente de las revoluciones y de la velocidad que vayas, si tú oprimes más el acelerador para ir más rápido y sales de ese modo económico, que vibre. Y entonces, pues ya sabes que tienes que levantar un poco el pie, ¿sí? Aquellos que tienen el pie o tenemos el pie medio pesado, pues es una manera de que a través de vibraciones podamos saber que estamos dejando el manejo económico y regresemos al mismo. Ahora, entrando en las aplicaciones con vibraciones, que es algo que es ahorita de lo más novedoso, hay dos técnicas para hacerlo. Una se le llama electrovibración y la otra se le llama electrovibración reversa, que es lo que empieza a ser más de moda porque permite generar más sensación al usuario. ¿Cuál es la idea aquí? Lo que hoy en día vemos en nuestras tablets o nuestro celular, que nosotros podemos interactuar y sentir vibraciones a través de la pantalla. ¿Cómo funciona? Pues tenemos, por ejemplo, una señal de AC, que es la vibración que puede ser modulada en frecuencia o en amplitud para saber cómo queremos, si queremos más amplitud o frecuencia en nuestra señal de la interfaz. Entonces, cuando el humano toca la pantalla, va a generar una fuerza y podemos tener una fuerza de reacción a partir de la amplitud o bien una fuerza tangencial, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad con la que nos desplazamos en el punto de contacto. Si lo vemos como un circuito eléctrico, la idea es que el humano, al final de cuentas, es una impedancia, ¿sí? Tenemos la impedancia del sistema, entonces vamos a sentir la electrovibración, pero a la hora que cerramos el circuito en la parte del humano. Se ha visto que es más eficiente tener lo que se le llama electrovibración reversa. ¿Cuál es la idea? Que en realidad el humano se conecta de alguna manera a un cable o algo a la parte de la interfaz de comunicación y entonces aquí es donde se está modulando la señal deseada, pero el circuito cierra por la parte de la interfaz de la pantalla. Entonces esto hace que la vibración que se genera, ¿sí? Sea pues más sensible y pueda reflejar mejor y pueda controlarse mejor en frecuencia y amplitud. Aplicaciones para esto empieza a haber bastante, sobre todo en la idea de lo que hoy estamos viviendo, la pandemia. La idea es de cómo dotar a una persona de mayor capacidad de sensado en aplicaciones remotas. Por ejemplo, esta es una tacita que está recubierta de una especie de mallado de este tipo de técnica de vibración. Entonces la idea es que dependiendo de lo que tú decidas, tú puedes hacer que se sienta como más suave, más rugosa, ¿sí? Que se sienta como si tuviera chipotitos, etcétera. Entonces, ese tipo de tecnologías van en la idea de que hace años, si tú querías, por ejemplo, comprar un auto y te daban la opción de pues, asientos de tela, asientos de piel, etcétera, pues tú tenías que verlo y le pasabas la mano, ¿no?
O, por ejemplo, una ropa que quieres comprar hoy en día, pues te gusta ver la textura o sentir la textura de la tela. Pues la idea es que lo podrías hacer hoy en línea, teniendo una de estas interfaces. Y si, por ejemplo, tu ropa es de lana, o es de un material sintético, o es de cuero, etcétera, tú podrías pasar tu dedo por la interfaz de la pantalla y estarías sintiendo cómo se sentiría, ¿sí?, la prenda de manera remota. Esta es la misma idea, es una explicación de cómo se dan las vibraciones electrostáticas, ¿sí? Que les mencionaba, pues simplemente es precisamente trabajar con la parte de las cargas eléctricas que se generan en el punto de contacto de la interfaz. Y entonces, por ejemplo, esta es muy particular, esta de hecho la está trabajando Tesla, Disney, y hay otras empresas que se dedican a aplicaciones ápticas, y la idea es, ya son de tipo reverse electrovibration. Entonces tú puedes generar diferentes texturas. Por ejemplo, aquí dependiendo de la sección de la pantalla, tú puedes sentir la rugosidad. Se acuerdan, esta es muy parecida a un diseño que están en las láminas de metal que muchos vemos en el transporte público, ¿sí? O diferentes texturas, etcétera. Entonces ya es uno capaz de sentir esa situación. Aplicaciones como juegos. Bueno, si tú tienes que llevar el carrito por un camino y te sales del camino, pues vas a sentir que está vibrando en esa parte de la pantalla. ¿Sí? Son como pruebas que se están haciendo con este tipo de sistemas. Este simplemente es un video que igual tomé prestado de Tesla y precisamente hablan de qué aplicaciones pueden ser de interés, ¿no? Primero que nada, pues a los humanos nos gusta las sensaciones táctiles, sentir, de hecho, el sentido del tacto es algo que a nosotros nos gusta mucho y que ahorita por la pandemia no podemos luego saludar ya ahora a las personas de mano, etcétera. Entonces la idea es precisamente pues ser capaces de volver a sentir, ¿sí?, a través de algún elemento de medición, propiedades físicas de un objeto, pero además si con este tipo de tecnologías puedes medirlas, las puedes reproducir en otro ambiente, ¿sí? Y siempre viene la pregunta, bueno, ¿y qué es mejor, no? Tenemos tecnologías convencionales que tienen que ver con aspectos mecánicos y, por ejemplo, tecnologías que tienen que ver con cosas de vibraciones. Y les mencionaba, los celulares hoy en día es algo que lo tienen. Normalmente, por ejemplo, la tecnología convencional como este tipo de interfaces, este es, por ejemplo, la empresa Novin, es el Falcon, pues obviamente no existe gran demanda por el público en general, es decir, no se está yendo a pelear uno por comprar una interfaz áptica, ¿sí? Sí se han hecho muchas investigaciones, hay muchas aplicaciones de tipo de medicina, prototipos, videojuegos, pero no son muy comunes, ¿sí? Y por ejemplo, los celulares hoy en día, pues hay mucha demanda de ellos, también hay muchos antecedentes de aplicaciones de videojuegos, de dispositivos reales, hay pocas, pero bueno, sobre todo una ventaja que tiene es que directamente ya se pueden conectar al internet. Hay aplicaciones que se han comparado un poco, por ejemplo, este tipo de interfaz áptica, ¿sí? Pues se puede utilizar para entrenamiento de cirugía de los ojos, para hacer inclusive caracterización de algunos problemas que se pueden tener en los ojos, pero obviamente es cara. Bueno, pues se ha tenido una herramienta que se ha desarrollado con un lente y un celular que permite detectar algunos problemas o anomalías que hay en los ojos. Entonces, pues hay aplicaciones para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, un proyecto una vez tuvimos la idea de, bueno, ¿y qué es mejor, no? ¿Qué puede ser mejor? Controlar algo con este tipo de interfaz mecánica o, por ejemplo, si se puede controlar también, pues un comparativo con un celular con vibraciones. Entonces, un estudiante que estuvo con nosotros de estancia, ¿sí? Agarró un teléfono celular Samsung, precisamente utilizando unas rutinas de código abierto de Multi-Haptic Effects, agarró y dividió la pantalla, y entonces con este botoncito la idea es que tú podías hacer que el efector final de un robot subiera y bajara, y con esta pelotita tú la movías, y entonces podías hacer que se desplazara en un plano X y Y. Y pues hay un montón de cosas que tú le puedes configurar realmente. Entonces la idea es, ok, vamos a tener el robot Delta que hace rato les platicaba, y como tarea es, en una pantalla, presentar una letra y que tú la tengas que presionar en el teclado, ¿sí? Era como para medir cuántos aciertos tenías, cuántos errores, o en un tiempo dado, cuántas letras podías presionar. Entonces, en un primer ejercicio era moverlo con la interfaz mecánica, en otro ejercicio era moverla con el celular, ¿sí? Por ejemplo, este es un video de precisamente cómo se está moviendo con el celular,
Y para darle un poco de retroalimentación visual, la idea es que el teclado estaba y la computadora en otro laboratorio, había una cámara enfocando precisamente al teclado, y para saber si estabas arriba o no de la letra se puso esa luz LED. La contraparte era moverlo con este brazo mecánico, ¿sí? No se hizo un estudio estadístico muy amplio, fueron, si mal no recuerdo, como 25 sujetos de prueba, algunos niños, adultos mayores, etcétera. Lo interesante es que, por ejemplo, con el celular, la media o la dispersión estuvo muy centrada, pero lograron 5.7 aciertos en presión a teclas en un minuto. Con la interfaz mecánica, el Phantom, hubo gente que fue mucho más eficiente, pero al final de cuentas la media sí estuvo mejor, 8.2. Se dan cuenta, hay más dispersión. Algunas cosas de interés que pudimos concluir es, se pudo hacer la tarea más eficiente con la interfaz mecánica. ¿Por qué? Porque muchos decían que sentían que el movimiento era más preciso, ¿sí? Problemas que puede ser, pues el celular es una pantalla más pequeña, a lo mejor conviene mejor una tablet, obviamente todos preferimos una pantalla más grande. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, los más jóvenes, en cuanto a los sujetos de prueba, les fue mejor con la interfaz del celular, mientras que los mayores les fue mejor con la interfaz mecánica. Entonces, pues hay muchas cosas ahí. Y les mencionaba hoy en día lo nuevo que está, y ya con esto termino, me faltan 2 transparencias. Bueno, si ya tienes herramientas con las cuales puedes recrear vibraciones con sensaciones táctiles, ¿sí? Y las puedes medir, las puedes recrear. ¿Por qué no entonces ahora dotar a un robot con estas herramientas? ¿En qué te pueden ayudar, por ejemplo, nosotros los humanos? Cuando vamos a sujetar algo, pues tratamos de determinar primero que nada si es frágil o no para saber cuánta fuerza sujetar. Por ejemplo, en aplicaciones de agricultura, que aquí las menciono, si nosotros vamos al mercado y queremos comprar un aguacate, una papaya o algo, normalmente lo que hacemos es apretarlo un poco para ver si está muy dura, si ya está aguada, pues ya se está descomponiendo, etcétera. Entonces, imagínense que ustedes van a tener un carrito en el súper que va a ir un brazo montado en ellos y les va a comprar toda la verdura y la fruta que ustedes quieren. Pues a lo mejor desde su casa les gustaría sentir qué tan suave o tan dura está esa fruta o esa verdura. Entonces, pues la idea es que el robot que haga esa tarea, pues sea capaz de medirlo y recreárselos a ustedes en su casa. Empresas que se están dedicando a esto, hay unas HealthSight, y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, y Meta AI, de inteligencia artificial. Y si ven la palabra meta, pues precisamente tiene que ver con el metaverso que está ahorita promocionando mucho el dueño de Facebook, ¿sí? Y lo que están haciendo, algo que ellos hacen mucho para captar la atención de los diseñadores y programadores es que su código está siendo abierto. ¿Por qué? Porque de ahí te empiezas a desarrollar y obviamente cualquier desarrollo que vayas haciendo va a hacer que sus aplicaciones y su hardware en un momento dado también, pues se vaya comercializando. Por ejemplo, este sistema se llama el Digit, es de la empresa HealthSight y precisamente lo interesante es que son cámaras que tienen montados en unos pads que van en los dedos y con eso son capaces de a través de inteligencia artificial, machine learning, ¿sí? Deep learning, todo eso, ser capaces de recrear sensaciones de textura del objeto con el que se está interactuando. Otro es Red Skin, y aquí la idea es tener una piel, una especie de piel, que se pondría o se pone en el objeto de interés y que puede recrear, ¿sí? Tanto medir como recrear sensaciones táctiles que tienen que ver con rugosidad, suavidad, todo lo que tiene que ver con la parte de la vibración. Bueno, concluyendo, pues obviamente el tipo de la interfaz que quieras o que necesites usar, pues depende de tu aplicación muy particular. Si va a ser unilateral, bilateral, fuerza, vibración, etcétera. Están surgiendo, muchas aplicaciones nuevas para las interfaces, sobre todo los nuevos sensores que se tienen más rápidos, más integrados, pues están permitiendo precisamente interfaces más avanzadas, ¿sí? A partir de la fusión de los mismos, ¿no? Y de diferentes tecnologías. Les mencionaba hoy en día la inteligencia artificial, hablando de ese tipo de congresos, pues está siendo muy utilizada para poder extraer la información a partir de técnicas de entrenamiento, ¿sí? De bases de datos, pues a través de redes neuronales, etcétera, para poder extraer información muy rápida donde tenemos muchos datos o mucha información disponible. Pues gracias por su atención.
Ha sido un gusto. Creo que hay poquito tiempo para preguntas. Si no da tiempo, me pueden contactar. Aquí está mi correo electrónico. Y esta es la página de Simvestab, donde nos pueden buscar. Gracias. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por su conferencia. Muy interesante estos temas, temas de actualidad. Y pues tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. ¿Le parece bien? Claro, adelante. La primera de ellas es, en sistemas delicados como el manejo de camiones o la medicina, en caso de que haya algún error, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del operario y hasta dónde es la responsabilidad de quien diseñó el equipo? Mira, buen punto. No solamente, bueno, de hecho, en aplicaciones de medicina, sobre todo lo que se recurre mucho es a tener redundancia de sistemas, ¿sí? Si uno falla, inmediatamente entra el otro y respalda, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en vehículos automotrices o inclusive, por ejemplo, vemos el caso de los aviones, no puedes tener tanta redundancia porque al final de cuentas quieres disminuir pesos, quieres aumentar la eficiencia de consumo de batería, etcétera. Entonces, luego a veces poner mucha redundancia no es suficiente. Esa situación de la responsabilidad es algo que también se está discutiendo mucho en los vehículos autónomos, sobre todo en los que ya vemos que están en la calle, Tesla, etcétera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de estos vehículos no frena y atropella a una persona, ¿sí? Cuando van en modo autónomo? ¿De quién es la culpa? ¿Del conductor que lo puso en modo autónomo y no lo fue supervisando? ¿Del fabricante? Etcétera. Entonces pasa lo mismo acá. Tan es así que precisamente hay pocos sistemas de vehículos de calle que sean completamente manejados por cables, se le llama driving by wire, es por ejemplo la interfaz que les ponía. Eso normalmente se utiliza en ambientes controlados, por ejemplo, los vehículos que se mueven en bodegas para la manipulación de los pallets, para llevar productos de un lado al otro, etcétera. Porque en cuanto tú sacas algo realmente a la calle, al usuario común, sí tienes que ver mucho ese aspecto de responsabilidades. Y hay mucha parte de la legislación que todavía no sabe quién es el que tiene que responder a alguien que puede sufrir un percance por un problema en estos dispositivos. Perfecto. Sí, todavía tenemos ahí mucho, mucho que desarrollar. Otra pregunta, doctor, es, ¿en estas interfaces se genera una base de conocimientos como en los sistemas expertos? Sí, de hecho les mencionaba, sobre todo, bueno, en las que les mostraba de que uno interactúa con un robot para una aplicación tipo industrial, no tanto, ¿no? Porque ahí es muy controlado. Pero sobre todo en estas otras donde les mencionaba que lo que se busca es una interacción en un ambiente de realidad virtual, la idea es que se trata de generar modelos de un ambiente real que después los puedas recrear en el ambiente virtual, por ejemplo, para regresarle la sensación de fuerza hacia el usuario. ¿Sí? Por ejemplo, en un videojuego, hay ahora unos chalecos que tú te puedes poner y si estás en un videojuego donde se están disparando, como tipo gotcha o eso, entonces en el chaleco se reproduce dónde te dio la balita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese modelo de fuerza pues puede ser tan sencillo como un masa resorte, ¿no? Entonces, la idea es a partir de sistemas reales, se toman muchas mediciones de datos, se extraen las características que uno quiere, que tienen que ver, por ejemplo, con la interacción de la fuerza. Por ejemplo, si tú vas a interactuar con una manzana, va a ser diferente si tú vas a interactuar con un vaso, etcétera, en un ambiente de realidad virtual, para recreárselo. Entonces, ahí se utiliza mucha extracción de información para poder caracterizar esos modelos. Igualmente, en la parte de las vibraciones que ahorita les mencionaba, la idea es que ponen al sistema a medir, por ejemplo, frutas, ¿sale? Cómo se deben de sentir una fruta podrida, una fruta fresca, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a hacer toda esa caracterización a partir precisamente de técnicas de, de inteligencia artificial, de extracción de datos, y entonces se genera toda esa base de datos para poder caracterizar. Ah, ok, identifico que estoy tocando una manzana. Ah, bueno, pues ya tengo la información que me ayuda a decir si esta manzana ahorita está blanda o está dura y qué tanto se lo tengo que recrear al usuario. Y les mencionaba, sobre todo es esta parte de identificación y de tener bases de datos para recreación de las sensaciones, tiene que ver mucho con la interacción en un ambiente de realidad virtual. Por eso es que ahorita con esta nueva idea del metaverso, es en un ambiente de realidad virtual completo. ¿Qué pasa si tú tocas la mesa de madera
y de repente vas a tocar el cojín de la sala, ¿no? Pues tienes que ser capaz de recreárselo al usuario para que sienta que realmente está inmerso en ese ambiente de realidad virtual. Entonces tienes que crear modelos. Este es el cojín, lo identifico como un cojín, y entonces, pues tengo que recrearle a la persona que es suave. ¿Sí? Esta es una mesa. Entonces, y es una mesa de madera o es una mesa de metal, entonces o es de granito, por ejemplo, tengo que ser capaz de recrearle a partir del modelo que ya identifiqué de la mesa, esa sensación al usuario. Perfecto, doctor. Entonces sí se utiliza mucho extracción de información con técnicas. Okay. Muchas gracias por su conferencia magistral, doctor Alejandro. ¿No queda más que entregarle su constancia? La cual me voy a permitir leer. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, División de Ingeniería y Tecnología, Departamento de Ingeniería, otorgan la presente constancia al doctor Alejandro Rodríguez Ángeles por su participación como conferencista de la conferencia magistral Retroalimentación áptica en sistemas robóticos teleoperados, en el cuarto Congreso Estudiantil de Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería y Tecnología, CIAI, realizado el 11 y 12 de noviembre de 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, noviembre de 2021. Firma, maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Alejandro. Gracias por la Fue un gusto invitación. tenerlo. Es un gusto.